Muy bien, muy buenas tardes. Los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que nos convoca en esta tarde y tiene como título Casos prácticos, modificaciones al contrato en el caso de bienes y servicios, edición del año 2022. Es la primera edición de este año. Nosotros ya hemos dictado los 12 temas principales de este programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado. Los temas los están viendo en la pantalla, todos los temas. Y el que no hubiera podido asistir a alguno de estos temas puede ubicar los videos en nuestro canal de YouTube. Al final dejamos la dirección. Y estamos ahora en la secuencia de los temas complementarios. Son 12 temas principales y 12 temas complementarios. La semana pasada dictamos sanciones a proveedores. La próxima semana vamos a dictar casos prácticos, sanciones a proveedores. La semana antepasada dictamos la teoría del tema modificaciones al contrato en bienes y servicios. Y hoy día vamos a ver algunos casos prácticos con relación a algunas opiniones emitidas por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado y algunas experiencias nuestras. Ok, entonces esos son los temas que tenemos. Ya nos faltan dos temas más y terminamos este programa de capacitación. Luego de algunas semanas lo vamos a reiniciar todo nuevamente para aquellos que no han podido participar. Recordándoles que nuestros seminarios se basan en el marco legal de la Ley de Contrataciones del Estado, que se tiene un texto único ordenado aprobado con el Decreto Supremo 082 y su reglamento aprobado con el Decreto Supremo 344-2018. Porque sabemos pues que existen otros marcos legales como reconstrucción con cambios, algunos decretos de urgencia que se han dictado también para agilizar las contrataciones, Petroperú que tiene su propia norma, las cajas municipales, ¿no? Por eso que siempre hacemos esta observación de que los temas que dictamos están relacionados a la normativa general de contrataciones del Estado. Y en este caso vamos a enfocarnos a bienes y servicios porque el tema de obras públicas es un poco más complejo y tiene otras casuísticas un poco más complejas, ¿no? Pero con lo que nosotros dictamos, en este caso que vamos a hablar de bienes y servicios, ¿no? Se puede aplicar para el caso de obras, ¿no? Siempre y cuando, pues, uno siga lo que establece el reglamento, ¿no? Que pueden cambiar posiblemente los plazos, las situaciones, pueden haber algunas variaciones, pero lo importante que siempre les hemos manifestado es que ustedes aprendan los criterios, ¿no? ¿Cuál es el criterio interpretativo de la normativa? Eso les va a facilitar el trabajo cuando ustedes lleven estos criterios a otras situaciones similares, ¿no? o casos particulares. Entonces, les decíamos cuando hemos dictado la teoría de este tema que el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el contrato, ¿no? que suscribe un proveedor con una entidad pública puede ser modificado solo por los supuestos que están contemplados en la ley y en el reglamento. O sea, no puede haber otra circunstancia, otro motivo, otra causa para que un proveedor y una entidad pública modifiquen el contrato que ya han suscrito luego otorgada la buena pro, salvo aquellas situaciones que están permitidas por ley. O sea, tiene que estar la ley y el reglamento, establecer claramente qué se puede, en qué casos se puede modificar el contrato. Estas modificaciones pueden ser por orden de la entidad o a solicitud del contratista. O sea, la entidad tiene la facultad de ordenar, de disponer una modificación o algunas modificaciones del contrato, o el contratista también puede solicitar. O sea, fíjense, la entidad ordena y el contratista no puede ordenar, el contratista solicita. El contratista le solicita a la entidad algunas modificaciones. Y estas modificaciones, ¿no? deben estar relacionadas con el cumplimiento de la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. O sea, tienen esa justificación, ¿no? ¿Para qué vamos a modificar el contrato? Con la finalidad de poder culminar el contrato de manera oportuna y eficiente. Y además señala este número 34.1 algo importante para el contratista, sobre todo, ¿no? que estas modificaciones que ordena la entidad pública o que solicita el contratista y las aprueba la entidad pública,
no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato. O sea, cuando yo presenté mi oferta a la entidad pública, ¿no? Yo tengo unas expectativas de ingreso, ¿no? Un flujo financiero de pagos y también una utilidad que es la que yo pretendo, ¿no?, obtener luego de culminado el contrato. Si alguna de estas modificaciones que ordena la entidad o que el contratista solicita y la entidad aprueba afectan el equilibrio económico financiero del contrato, debe ser compensado por la parte que no está siendo afectada, ¿no? O sea, la parte afectada le solicita a la otra parte o le indica, oye, esta modificación me está afectando de esta manera, por lo tanto, tienes que reconocerme la diferencia. Los supuestos de modificaciones, les decía yo que solamente se puede modificar el contrato por los supuestos que están establecidos en la normativa. Los supuestos permitidos, ¿no?, son prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, autorización de ampliación de plazo y otros que estén contemplados en la ley y en el reglamento. Respecto a los adicionales y reducción de prestaciones, ¿no? Solamente se presentan de manera excepcional y previa sustentación del área usuaria, ¿no? Esto lo dispone la entidad pública. Los adicionales y reducciones los dispone la entidad pública y solamente son por situaciones excepcionales con el debido sustento del área usuaria. La entidad ordena que se ejecuten estas prestaciones adicionales y si las ordena también tiene que pagar, ¿no?, hasta el tope del 25% del monto contratado original. Esto es para el caso de bienes, servicios y consultoría de obras. Y estas prestaciones adicionales o esta reducción de prestaciones, ¿no?, tienen que tener como finalidad, ¿no?, que se permita que se alcance la finalidad del contrato, ¿no? O sea, se requiere algo que de repente no se previó en los términos de referencia o en el contrato, se requiere ejecutar algunas prestaciones adicionales, ¿no?, para que se cumpla con la finalidad del contrato. O de repente no hay algo que reducir al contrato, a las prestaciones previstas inicialmente, para poder culminar también con el contrato de manera oportuna y eficiente. Igualmente, las reducciones pueden ser máximo hasta el 25% del monto original del contrato. O sea, la entidad puede disponer u ordenar prestaciones adicionales hasta por el 25% o puede reducir prestaciones igual hasta por el 25%. Las formalidades de estas adicionales, de esos adicionales y reducciones, tiene que ser con resolución del titular de la entidad o del funcionario al que se le hubiera delegado esa responsabilidad, de repente un gerente municipal o un gerente regional, en el caso de gobiernos regionales. Tiene que contarse con la asignación presupuestal correspondiente, en el caso que sea mayores prestaciones, ¿no? El área de presupuesto tiene que decir, sí, cuento con el presupuesto adicional para que se cumplan esas prestaciones y esté garantizado el pago. El costo de estas prestaciones adicionales se determina en función a la información que existe en las bases, en los términos de referencia o en el contrato. Y si no hubiera esa información por acuerdo entre las partes, el contratista debe aumentar la garantía de fiel cumplimiento de manera proporcional dentro de los 8 días siguientes de ordenadas las prestaciones adicionales. Y lo mismo cuando es reducción, el contratista puede solicitar, o sea, es una facultad, la disminución de las garantías. En el caso de ampliaciones de plazo, ¿no?, que puede solicitar el contratista, está permitida por atrasos o paralizaciones que no sean imputables al contratista. O sea, son dos situaciones, un atraso o una paralización que no le sea imputable al contratista, ajenas a su voluntad, que estén debidamente comprobadas, que se puedan comprobar, que sea comprobada de manera objetiva, y que ese hecho modifique el plazo contractual, ¿no? En esos casos, el contratista puede solicitar una ampliación de plazo. Estamos hablando del caso de bienes, servicios y consultoría de obras. El artículo 158 del reglamento establece el procedimiento de ampliación de plazo. Cuando se aprueba un adicional
si la entidad pública está ordenando que se ejecuten mayores prestaciones, pero para ejecutar estas mayores prestaciones, el contratista requiere de mayor plazo, el contratista estaría habilitado a solicitar una ampliación de plazo, porque es un hecho que no le está, no es de su control, de su dominio. Si la entidad pública le dice, oye, necesito el 25% más de prestaciones, el contratista dice, ok, yo lo voy a ejecutar porque tú me estás ordenando, pero esas mayores prestaciones que tú me estás pidiendo me va a demorar 10, 15, 20 días más. Por lo tanto, presento mi solicitud de ampliación de plazo. Ese es uno de los supuestos. Y el otro supuesto es por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. Por ejemplo, una huelga, el COVID, cuando hubo la pandemia del COVID y todos tuvimos que estar, pues, en situación de inamovilidad, ¿no? Que se dejó de trabajar mucho tiempo, también fue motivo para solicitar ampliación de plazos, ¿no? O de repente que se requiere de alguna autorización de algún ministerio y uno ha hecho el trámite correcto, pero hubo una huelga en el ministerio o algo, entonces no se avanza con la autorización y se está ocasionando, pues, atrasos o paralizaciones que no son imputables al contratista, ¿no? O sea, son las dos situaciones que pueden permitir una solicitud de ampliación de plazo. El contratista deberá presentar la solicitud de ampliación de plazos dentro de los 7 días hábiles siguientes de aprobado el adicional, o sea, es que es la primera situación de acá, o de culminado, no de iniciado, y de culminado o finalizado el hecho generador del atraso o la paralización, ¿no? O sea, de estos dos supuestos de acá. La entidad deberá resolver dentro de los 10 días siguientes, 10 días hábiles siguientes de presentada la solicitud, y en caso que la entidad no se pronuncie o no notifique su decisión dentro de los 10 días hábiles siguientes, ¿no? El contratista deberá tener por aprobada su solicitud. O sea, ocurre lo que conocemos como el silencio administrativo positivo, ¿no? Cuando se presenta esta solicitud de ampliación de plazo, se amplían los plazos del contrato vinculados al contrato principal, tiene que haber una adenda al contrato. En el caso de bienes, servicios en general y servicios en consultoría, da lugar al pago de gastos generales acreditados. O sea, si esta ampliación de plazo le genera al contratista mayores gastos generales, ¿no? El contratista puede solicitar que la entidad pública le reconozca los mayores gastos generales que se hubieran generado. Si hubiera alguna controversia por la aprobación o la no aprobación de la ampliación de plazo, ¿no? Se puede someter a esta controversia a conciliación y o arbitraje dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación. Respecto a la solicitud de ampliación de plazo, no se trata de una carta simple, ¿no? Sino tiene que ser un documento debidamente sustentado para que una entidad pública la apruebe. Nosotros recomendamos, ¿no? Que en el documento que se va a presentar como solicitud de ampliación de plazo debe de acreditarse la actuación diligente del contratista. O sea, yo firmé el contrato con tal fecha le envié a mi proveedor, por ejemplo, la orden de compra, con tal fecha le pagué, ¿no? He estado fabricando esto, haciendo esto. Tengo que demostrar a la entidad pública mi actuar diligente. Luego hay que identificar el hecho generador del atraso, qué fue lo que ocurrió que generó el atraso o la paralización y que no me es imputable, por qué no me es imputable, cuándo comienza este hecho generador del atraso y cuándo culmina, y cómo este hecho generador afecta al plazo de entrega, y debo de adjuntar los medios probatorios de este hecho generador, ¿no? De repente, pues, medios periodísticos, una resolución, una ley, ¿no? O sea, algo que acredite fehacientemente que el hecho no me es imputable, cuando comenzó, cuando culminó, ¿no? Y cómo está afectando ese hecho a el plazo de entrega, ¿no? Al plazo original de entrega. Además, esta solicitud de ampliación de plazo debe cumplir con las formalidades y plazos establecidos en la ley, ¿no? Teniendo en cuenta el régimen de notificaciones establecido también en la normativa. El contenido sugerido que nosotros sugerimos en una solicitud de ampliación de plazo es
las generalidades, ¿no? Información del contrato, número tal, objeto tal, valor tal, por el plazo inicial tal, ¿no? Los antecedentes y descripción de la situación, con fecha tal, firmamos el contrato, con fecha tal, le enviamos a nuestro proveedor la orden de compra, con fecha tal, iniciamos el primer pago o el adelanto a nuestro proveedor, con fecha tal, el proveedor nos contesta, ¿no? O sea, todos los hechos como han ido ocurriendo, demostrar el actuar diligente del contratista, ¿no? En estos antecedentes hay que demostrarlo y si es posible acreditarlo, ¿no? Adjuntar pues copia de la orden de compra, copia del pago, para que la entidad sepa que yo he actuado de manera diligente, ¿no? Porque la entidad podría decir, no, el atraso es por tu culpa porque tú no has actuado con diligencia. Luego, la justificación técnica, identificación del hecho generador. El hecho generador es una huelga, problemas logísticos internacionales por la demanda de contenedores que hubo hace un buen tiempo, ¿no? La pandemia, ¿no? Identificar el hecho en sí, el inicio del hecho y el fin del hecho, cuantificar el plazo de ampliación, cómo ese hecho con un inicio y con un fin afectó a mi plazo de entrega, los medios probatorios con un sustento objetivo del accionar diligente del proveedor, que el hecho no me es atribuible y la incidencia sobre el plazo, el resumen del plazo solicitado, ¿no? Este hecho determina que yo necesite 10, 15, 20 días más, ¿no? La base legal, el cronograma de ejecución inicial, o sea, inicialmente este era mi cronograma de ejecución de la prestación y luego ya en un segundo cuadro hago un segundo cronograma, ¿no? Con la modificación, ¿no? Este era mi cronograma inicial y este es el cronograma modificado por la existencia de este hecho generador, ¿no? Entonces, con esta información mínima, ¿no? Que es la que utilizamos nosotros cuando hacemos ese trabajo para nuestros clientes, ¿no? Uno puede tener más certeza, más seguridad de que la entidad pública le pueda aprobar la solicitud de aprobación de ampliación de plazo. El régimen de notificaciones también hay que tenerlo en cuenta. Se supone que las notificaciones en la ejecución del contrato se hacen al domicilio físico de las partes, salvo que las partes hayan acordado en el contrato, ¿no? Que se puede utilizar un régimen de notificación electrónico, para lo cual tiene que haber autorización expresa y además que tiene que haber acuse de recepción, ¿no? Que es lo que señala el Código Civil, que para que una notificación electrónica tenga validez, la parte que está notificando de manera electrónica tiene que recibir el acuse de recepción de la parte, de la otra parte, para que se tenga por recibida la notificación y surta efecto esa notificación. No son cosas que hay que conocer porque a veces nos evitan algunos problemas. Si hay aprobación de ampliación de plazo, si la entidad me aprueba la ampliación de plazo, no corresponde la aplicación de penalidad por mora. Y en caso que la entidad no me apruebe mi solicitud de ampliación de plazo, yo puedo, además, ¿no? Si no me han aprobado la solicitud de ampliación de plazo, puedo presentar, ¿no? Una solicitud de no aplicación de penalidades, porque recuerden que cuando hemos dictado el seminario penalidades en la ejecución del contrato, les hemos dicho que las penalidades solamente se aplican por incumplimientos injustificados, o sea, por un retraso injustificado la entidad me puede aplicar penalidad, pero a pesar que de repente la entidad no me aprueba mi solicitud de ampliación de plazo porque la presenté mal, ¿no? De repente fuera de plazo o no presenté los medios probatorios correspondientes, ¿no? Me desaprueba mi solicitud de ampliación de plazo, yo tengo todavía el derecho de solicitar a la entidad pública que no me aplique penalidades, ¿no? Si sustento debidamente que el retraso no me es imputable, ¿no? Porque eso lo señala la normativa y vamos a ver más adelante algunas opiniones de los que refuerzan, ¿no? Algunos casos que hemos llevado nosotros de nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un cliente presenta una primera solicitud de ampliación de plazo y la entidad le declara improcedente porque no identificó la culminación del hecho generador del atraso, ¿no? O sea, señaló que sí, que había un problema logístico internacional, todo, pero no dijo que ese hecho había terminado en una determinada fecha. Entonces, no había forma
cómo computar los 7 días hábiles para presentar. Por lo tanto, en esta primera solicitud que presentó, ¿no?, un proveedor, le negaron la solicitud de ampliación de plazo. Presenta una segunda solicitud de ampliación de plazo y señala en su carta que el hecho generador del atraso, ¿no?, que la entrega de los bienes de su proveedor está previsto para el 4 de junio. Pero si está previsto, ¿no?, es un hecho que no es objetivo, no ha ocurrido todavía, ¿no? Entonces la entidad le dice, oye, pero yo no puedo tener certeza sobre el fin del hecho generador de atraso, porque tú dices que está previsto para el 4 de junio, pero no es que el 4 de junio ya hayan llegado los bienes, ¿no?, que ahí recién culmina el hecho generador de atraso, ¿no? Porque podría ser que no llegue en el 4, sino que llegue en el 5, el 6 o el 7, ¿no? Entonces la entidad le dice, oye, lo declaro improcedente porque no me estás dando certeza respecto al fin del hecho generador del atraso. Este proveedor presentó estas 2 solicitudes de ampliación de plazo. Luego alguien le recomendó que lo asesoremos nosotros lo asesoramos. Presentamos una tercera solicitud de ampliación de plazo, conforme les hemos indicado, y la entidad pública la declaró procedente, ¿no? O sea, le aprobó la solicitud de ampliación de plazo. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con estas solicitudes de ampliación de plazo. En este otro caso, que también fue de otro proveedor que nosotros asesoramos, la entidad pública comunica la aprobación automática de la solicitud de ampliación de plazo por indebida y extemporánea notificación, que es lo que había pasado, que el proveedor presentó una solicitud de ampliación de plazo, pero había notificado a un correo inexistente, ¿no?, al momento de notificar su improcedencia de la ampliación de plazo. Notificó a un correo errado. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de ese error y le solicitamos a la entidad pública, ¿no?, que se tenga por aprobada la solicitud porque habían pasado los 10 días y no nos habían contestado debidamente. La entidad se dio cuenta de ese error y efectivamente tuvo por aprobada nuestra solicitud de ampliación de plazo. Este es un caso similar, ¿no? Igual la entidad comunica la ampliación de plazo de ejecución en la prestación solicitada, ¿no? Igual, son casos que hemos llevado nosotros de algunos clientes nuestros. Respecto a otras modificaciones al contrato, ¿no?, o sea, hasta acá ya hemos visto adicionales, reducciones y ampliaciones de plazos, ¿no? Decía yo que pueden haber otras modificaciones al contrato, según lo que señala el numeral 34.10 del artículo 34 de la ley, señala que si no se aplican los adicionales, las reducciones o ampliaciones, pueden haber otro tipo de modificaciones en común acuerdo entre las partes. O sea, el contratista y la entidad se ponen de acuerdo y pueden aprobar o acordar otras modificaciones por hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas no imputables a las partes. Así es un hecho que ya se conocía antes de la presentación de ofertas, entonces yo puedo solicitar una modificación al contrato. Por ejemplo, yo presenté mis ofertas el 1 de julio del año 2022, ¿no? Y el 10 de julio, ¿no?, se disparó el dólar, ¿no? Y comenzaron a subir los precios y ya no bajaron más, ¿no? O sea, el dólar se disparó, ¿no? O de repente un insumo faltó, o la guerra de Rusia, ¿no?, con Ucrania, ¿no?, determina que no hay determinados insumos, que son hechos que ocurren después de que yo he presentado mis ofertas, ¿no?, y que están afectando las entregas, ¿no?, ya sea el precio o los plazos, ¿no? Entonces yo puedo solicitarle a la entidad, ¿no?, que me reconozca una diferencia de precios, ¿no?, o que de repente, como ese producto que yo pensaba traer de Rusia y ya no puedo traer nada de Rusia, le ofrezco bienes de otro lado, ¿no?, de la misma marca, otra marca de otro lado. Entonces, cuando se presentan estas situaciones, ¿no?, que son posteriores a la presentación de ofertas y tengan como finalidad que se pueda cumplir el contrato de manera oportuna y eficiente, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato. Si estas modificaciones determinan un incremento de precios, requiere autorización del titular de la entidad. No son otras modificaciones que se pueden dar. También la normativa, luego de este tema de la pandemia, fue modificado el reglamento y se incluyó, antes eso estaba previsto solamente para el caso de obras, ¿no?, pero ahora ya se amplió para el caso de bienes y servicios.
respecto a la suspensión del contrato. O sea, las partes, la entidad y el contratista, pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución del contrato por eventos no atribuibles a ninguna de las partes, o sea, ni al contratista ni a la entidad. O sea, no es ni culpa del contratista, no es ni culpa de la entidad, ¿no? Hechos que originen la paralización de la ejecución, ¿no? Se pueden acordar por escrito la suspensión del plazo del contrato hasta la culminación del evento. No implica un reconocimiento de mayores gastos generales y o costos directos, y una vez que se reinicia el plazo, la entidad debe comunicar al contratista las nuevas fechas, ¿no? Por ejemplo, esto ocurrió en la época de pandemia, ¿no? Cuando hubo la pandemia y nadie podía salir, ¿no? Muchas entidades públicas y contratistas acordaron la suspensión del plazo de ejecución del contrato, ¿no? O sea, se suspende el plazo de ejecución hasta que se levante la situación excepcional, ¿no? Y se pueda continuar con el contrato. Eso se dio justamente a raíz de la pandemia, ¿no? Se hizo esa modificación al reglamento. También la normativa establece que se pueden, hemos hablado, se acuerdan, de prestaciones adicionales, pero también existen contrataciones complementarias. Una prestación adicional se da por el límite del 25% mientras el contrato está vigente, ¿no? Y tiene como objetivo, ¿no?, que se cumpla con la finalidad del contrato. Ante nuevas situaciones, ¿no? Una contratación complementaria es un nuevo contrato. Yo tengo un contrato firmado ahora, ese contrato culmina, ¿no? Pero la entidad requiere todavía de esas prestaciones, ¿no? Entonces puede suscribir un contrato complementario hasta dentro de los 3 meses posteriores de culminado el contrato, solamente para el caso de bienes y servicios en general, por única vez, pero tiene que haberse convocado el procedimiento de selección correspondiente, ¿no? O sea, si la entidad requiere de estos servicios, por ejemplo, puede ser vigilancia, puede ser limpieza, puede ser alimentos, ¿no? Son prestaciones periódicas. Entonces, para que no se interrumpa el abastecimiento de los bienes o servicios que requiere la entidad, ¿no? La entidad puede contratar de manera complementaria con el contratista que ha suscrito el contrato, ¿no? Hasta por el máximo del 30% del contrato original. No procede para el caso de obras, consultorías ni contrataciones directas. No es una modificación al contrato, es un nuevo contrato, por si acaso. Opiniones del OCE respecto a la ampliación de plazo, ¿no? Cosa ha dicho el OCE respecto a ampliación de plazo. Vamos a ver para que nosotros podamos sustentar alguna solicitud por ahí. La opinión 116/2021 respecto a la ampliación de plazo señala que una solicitud de ampliación de plazo puede ser presentada dentro del plazo de ejecución contractual e inclusive con posterioridad al término de este. O sea, si mi contrato, por ejemplo, vence el 30 de octubre, ¿no? Mañana, ¿no? Si el hecho generador del atraso se ha iniciado antes del 30 de octubre, ¿no? Antes de que venza el contrato, ¿no? Y el hecho generador culmina después de vencido el plazo de ejecución del contrato, yo puedo presentar mi solicitud de ampliación de plazo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que señala porque algunos nos han preguntado, ¿no? ¿Y qué pasa si mi plazo vence en tal fecha? ¿Puedo presentar una solicitud de ampliación de plazo? Sí se puede, pero siempre y cuando el hecho generador del atraso haya iniciado antes de que haya culminado el plazo. Por eso digo, e inclusive con posterioridad al término de dependiendo de la oportunidad en que se ordena mediante resolución la ejecución de dicha prestación adicional. Este es para el caso de prestaciones adicionales, ¿no? Que se aprobó una prestación adicional que va a determinar la ampliación de plazo, pero estas prestaciones adicionales se aprobaron, ¿no? El hecho, ¿no?, fue generado antes del vencimiento del contrato, pero siempre entre los 15 días siguientes de ser notificada la aprobación de la cosa. No, igual, ¿no? O sea, este es para el caso de obras, que decía yo que es diferente. En este es obra, por eso cara de 15. Para el caso de bienes y servicios es 7 días hábiles, pero se los dejo como
criterio, ¿no? Para que entendamos, ¿no? Que algunos me preguntaban si es posible presentar una solicitud de ampliación de plazo si ya venció el plazo de ejecución contractual. Si es posible, pero siempre y cuando los hechos no hayan ocurrido, la solicitud de ampliación de plazo o la paralización o el atraso se haya iniciado antes de que haya culminado la fecha de vencimiento del contrato, ¿no? Si el contrato ya culminó, entonces yo ya de ahí, si el hecho se presenta después, ya no puedo pedir ampliación de plazo. Eso creo que está en una opinión posterior. En caso que se solicite una ampliación de plazo y ésta se justifique en una causal iniciada de manera posterior al vencimiento de plazo de ejecución contractual, dicha ampliación no podrá ser aprobada. ¿Se dan cuenta? Este es el caso al revés, ¿no? El caso anterior es que el adicional se aprobó antes de que culmine el plazo de ejecución del contrato. En este caso, si el hecho que se está invocando para ampliar el plazo se origina luego del plazo de vencimiento del contrato, ya no se aprobaría esa ampliación de plazo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí están las dos situaciones para que ustedes las conozcan, como el OCE a través de estas opiniones las está aclarando, ¿no? Un atraso previo será relevante en la aprobación o no. O sea, si el hecho ya es posterior, ya no se podrá aprobar. No corresponde a la entidad determinar que se han cumplido los requisitos, formalidades. En caso que se solicite una ampliación de plazo y ésta se justifique en una causal iniciada de manera posterior al vencimiento del plazo, dicha ampliación no podrá ser aprobada. En este otro caso, acá un poco para precisar, ¿no? ¿Qué elementos debe de tenerse en cuenta para solicitar una ampliación de plazo? ¿No? En esta opinión se aclara cuáles son los elementos, ¿no? Dice, para que un contratista solicite, miren, para que un contratista solicite y obtenga, o sea, si yo cumplo con lo que dice acá, debo de obtener, ¿no? Es lo que ha señalado el OSA a través de esta opinión, mi ampliación del plazo. O sea, la entidad no debería negarse a aprobarme una solicitud de ampliación de plazo si yo cumplo con estos elementos. Primero, que se configure alguna de las causales contempladas en el artículo 169 del reglamento. Segundo, que el acatamiento de cualquiera de estas causales implique la modificación de la ruta crítica del programa. Este es para el caso de obras, pero igual lo aplicamos para bienes y servicios, ¿no? La ruta crítica del programa. O sea, que este hecho que yo estoy invocando, ¿no? Altere el plazo de ejecución. Y tercero, que se cumplan las formalidades y el procedimiento contemplado en el artículo 170 del reglamento, que es para el caso de obra. O sea, si yo cumplo con esto, ¿no? Que el hecho generador está ocurriendo, ¿no? Se trata pues se aprobó un adicional o hay un atraso o una paralización que no me es imputable, ¿no? Este adicional o este hecho generador que no me es imputable está afectando mi plazo de entrega y yo presento mi solicitud dentro del plazo de ley, ¿no? Con las formalidades que hemos visto, ¿no? Sustentar de manera objetiva que hemos actuado con manera diligente, sustentar cuál es el hecho generador del atraso, cuándo inicia, cuándo culmina, cómo afecta mi plazo de entrega y adjunto los medios probatorios suficientes, ¿no? Entonces la entidad pública no debería negar una solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Esta opinión ustedes tienen en su panel de control, los que nos siguen por GoToWebinar, estas opiniones para que las puedan descargar en sus computadoras, ¿no? O en todo caso, las pueden bajar también de la página web del OCE, ¿no? En la página web del OCE están todas las opiniones que han aprobado ellos, ¿no? Ok, a ver, este de acá es la anterior. Este de acá, toca esta. En este caso, en esta opinión, el OCE señala que la aprobación de una prestación adicional cuya ejecución afecta el plazo de ejecución contractual es una causa con esta solicitud una ampliación del plazo. No sé, acá nos está recordando nuevamente, ¿no? Si la entidad pública está aprobando prestaciones adicionales y la ejecución de esa prestación adicional afecta el plazo de ejecución del contrato, ¿no? El contratista puede solicitar una ampliación de plazo, ¿no? Lo que les decía yo antes, ¿no? La entidad ordena prestaciones adicionales.
El contratista tiene que cumplir con esas prestaciones adicionales. El contratista se da cuenta y dice, oye, pero estas prestaciones adicionales van a afectar mi plazo de entrega. Entonces, amplíame el plazo de entrega para poder cumplir con las prestaciones adicionales que tú estás ordenando. En este otro caso, respecto al reconocimiento de gastos generales, ¿no? Señala en esta opinión el OCE, dice, para sustentar el reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales variables, para el caso de obras igual, pero lo aplicamos a bienes y servicios, ¿no? De forma supletoria, dice, debía existir una relación de causalidad entre el evento generador de la ampliación de plazo y los conceptos económicos, gastos generales y costo directo, ¿no? O sea, claro, yo puedo sustentar o puedo pedir el reconocimiento de gastos generales por una ampliación de plazo, pero siempre y cuando, ¿no?, el hecho que estoy invocando hayan afectado a estos costos, ¿no? Si no, no es posible, la entidad no me va a reconocer estos mayores gastos generales. Tiene que haber una relación directa entre el hecho que yo estoy invocando, ¿no?, y la afectación a mis costos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en una obra, ¿no?, que hay que poner el cartel de obra, ¿no? Yo ya puse el cartel de obra y tiene una valorización, ¿no? O sea, el hecho que haya una ampliación de plazo no me afecta en nada, ¿no?, ese cartel de obra que ya estuvo puesto desde el inicio de la obra, ¿no? Pero sí, por ejemplo, podría estar afectando el almacén. Yo tengo contratado un almacén donde estoy guardando mis herramientas, no sé, mi maquinaria, ¿no? Y hay una ampliación de plazo y evidentemente voy a tener que pagar más días de almacén. Entonces, allí sí puedo solicitarle a la entidad pública el reconocimiento de mayores gastos generales producto, ¿no?, de la ampliación de plazo. Pues tiene que haber correspondencia entre el hecho que estoy invocando que determina la ampliación de plazo y los gastos generales que yo puedo solicitar que la entidad me reconozca, ¿no? Pero si no, la entidad no los va a aprobar. Opiniones del OCE respecto a prestaciones adicionales. Ya hemos visto entonces opiniones respecto a ampliación de plazo, ahora opiniones respecto a prestaciones adicionales que hemos señalado que las ordena la entidad pública, ¿no? Dice, en el marco de lo establecido por normativa del Estado, tratándose de contrato de servicios, solo es posible la aprobación de prestaciones adicionales en la medida que se cumplan las condiciones previstas en el artículo 34 y 157, lo cual implica que el contrato se encuentre vigente y que la ejecución de dichas prestaciones resulten indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. O sea, tiene que haber por lo menos esas dos condiciones, que el contrato esté vigente y que las prestaciones adicionales que requiere la entidad no tengan como finalidad que se pueda cumplir, que se alcance la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que pensar ahí y tener en cuenta? Entonces, tenemos que identificar cuál es la finalidad del contrato, ¿no? Y eso lo encontramos pues en el capítulo 3 de la sesión específica de las bases. Ahí vemos la finalidad pública de la contratación. Entonces, para que la entidad pública pueda determinar si procede o no una prestación adicional, tiene que identificar cuál es la finalidad de su contrato, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir yo con ese contrato? Puede ser, pues, de repente, en un servicio de vigilancia, ¿no?, cautelar la seguridad de la entidad, ¿no? O sea, la finalidad de mi contrato de un contrato de vigilancia, es cautelar la integridad física de los locales de la entidad y la integridad física del personal y de las personas que ingresan a la entidad pública, ¿no? O sea, por un periodo de un año, ponen ahí, ¿no? ¿Y qué pasa si esa entidad pública, ¿no?, apertura una nueva agencia, un nuevo local, que no lo tenía antes? Entonces, oye, yo tengo mi contrato cuya finalidad pública es cautelar todos los locales de mi institución y estoy aperturando un nuevo local en la vigencia de ese contrato, ¿no? Entonces puedo decirle, contratista, necesito ahora también que me pongas agentes de vigilancia en esta nueva agencia que yo estoy aperturando, ¿no? Entonces se hace una prestación adicional, ¿ok? La entidad ordena prestaciones adicionales.
¿no? O una reducción al revés, ¿no? Yo tenía 12 locales, la entidad tenía 12 locales y voy a cerrar 2 locales, ¿no? Y estos 2 locales ya los voy a cerrar porque no viene público, no sé, no los voy a atender. Y yo tenía vigilantes ahí. Le digo a mi contratista, oye, voy a cerrar estos 2 locales, por lo tanto voy a reducir prestaciones, igual hasta el límite del 25%. Prestaciones adicionales y ampliación de plazo. Lo que ya hemos visto hace un instante, ¿no? Que cuando se aprueban estas prestaciones adicionales y estas prestaciones adicionales afectan el plazo, ¿no? El contratista puede solicitar la ampliación de plazo, ¿no? Dice la particularidad de que se trate de un contrato de duración, como por ejemplo un contrato de segundos, no se constituye un óbice para el uso de esta facultad, ¿no? Respecto a las contrataciones adicionales, ¿no? O sea, tiene que haber, acá esto también es clave, la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales, justificación en función de la finalidad pública del contrato, ¿se dan cuenta? O sea, para que la entidad pueda determinar si procede o no una prestación adicional, tenemos que irnos a la finalidad pública del contrato, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un servicio de riego de áreas públicas, ¿no? Han contratado un proveedor para el riego de áreas públicas por el plazo de 365 días, ¿no? Pero antes de los 365 días, ¿no? Se culmina el presupuesto, ¿no? Entonces, si ya se acabó el presupuesto antes de los 365 días, procede o no una contratación adicional. Si la finalidad pública del contrato es mantener las áreas regadas durante 365 días y antes de los 365 días se acabó el presupuesto, la entidad podría hacer una prestación adicional, ¿no? Para poder cumplir la finalidad, que era regar las áreas verdes durante los 365 días. Entonces, pues hay que ver siempre la finalidad pública del contrato para determinar si procede o no la aprobación de prestaciones adicionales. Por eso está bien claro, ¿no? Esas prestaciones adicionales tienen como objetivo que se cumpla la finalidad del contrato. Estas prestaciones adicionales son nuevas o distintas prestaciones no contenidas en el contrato original que resultan necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, que cumplan con el propósito de satisfacer la necesidad que originó la contratación. O sea, en otras palabras, la finalidad perseguida por la entidad al realizar la contratación. Cada caso en concreto, para que una entidad pueda determinar si procede o no estas prestaciones adicionales y si el contratista también debe aceptarlas, ¿no? Deben de estar sustentadas en los términos del contrato, ¿no? Y en las bases. Oye, ¿cuál es la finalidad pública de la contratación? Si una entidad pública ordena prestaciones adicionales, pero que no tienen nada que ver con la finalidad pública del contrato, entonces el contratista podría negarse a aceptarlas y podría decirle a la entidad pública, oye, tu resolución que aprueba las prestaciones adicionales no cumple, ¿no? Con lo que señala la normativa, que deben de tener como fin que se cumpla la finalidad pública del contrato, ¿no? Por ejemplo, si se tiene un contrato de servicio para brindar seguridad a locales, pero la entidad requiere no seguridad, sino requiere de repente choferes, ¿no? Entonces no tiene nada que ver la finalidad de ese contrato, que es brindar seguridad, ¿no? Y que ahora le dice al contratista, oye, te amplío el contrato porque necesito 5 choferes. Si fueran 5 choferes resguardo, podría ser. Pero si son 5 choferes nada más que no tienen nada que ver con el objeto del contrato y con la finalidad del contrato, que es brindar seguridad, ¿no? Entonces esa prestación adicional está indebidamente motivada, ¿no? Y el contratista podría negarse a ejecutarlas. Opiniones de reducción de prestaciones, ¿no? Los anteriores eran de adicionales, ahora de reducción. La reducción de prestaciones requiere, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 de la ley y 139 del reglamento, que la obligación a cargo del contratista tenga carácter divisible. O sea,
la entidad, para que pueda ordenar esta reducción de prestaciones, ¿no? Esta prestación debe tener un carácter divisible. Por ejemplo, si se trata de la elaboración de un perfil, ¿no? De un perfil en un estudio de factibilidad. Eso no es divisible porque la finalidad de ese perfil, ¿no? Es que se tenga pues el proyecto, ¿no? De inversión pública. Entonces no le van a decir al contratista, oye, te reduzco el último entregable del perfil. Es imposible, pues, porque debe ser algo que se pueda dividir, ¿no? Y un perfil no se puede dividir en partes, es una prestación única, ¿no? Tendría que ser, pues, entrega de bienes periódicos o servicios de manera periódica, ¿no? Que se puedan dividir. Si no se puede hacer una división de estas prestaciones, la entidad pública no podrá obligar la reducción de prestaciones. Acá dice, la reducción de prestaciones divisibles y pendientes de ejecución. Cuidado con eso. Opiniones respecto a la suspensión, ¿no? O sea, ya estamos avanzando, ¿no? Ya hemos visto ampliaciones de plazo, adicionales, reducciones, ¿no? Y ahora vamos a ver respecto a la suspensión del plazo. Y eso se modificó con la tercera disposición complementaria del Decreto Supremo 160/2020, que modificó el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y señala que por el estado, como consecuencia del estado de emergencia, en los contratos de bienes y servicios, ¿no? Las partes que acordaron esta suspensión de las modificaciones del contrato, ¿no? Acá se habilitó esto, ¿no? Dice el numeral 3.2 de la tercera disposición ha previsto que las disposiciones de reactivación contempladas en el numeral tercera disposición se apliquen incluso en aquellos contratos de bienes y servicios paralizados, ¿no? Esto habilitaba, ¿no? A que se reactive la economía. Fue una disposición transitoria, ¿no? Que ya no está vigente, pero igual se las dejo en caso que alguien la quiera analizar con detenimiento, ¿no? Esto ya ahorita ya no está vigente porque ya fue por una situación excepcional. En el caso, vamos a ver, sí, y esto de acá. El caso de resolución del contrato. Ya, esto señalaba que la entidad pública, en este tiempo también de la pandemia, ¿no? Las entidades podrían resolver el contrato, ¿no? O sea, habían opciones, ¿no? O suspende el contrato, pero también este decreto supremo dio la facultad de que si la suspensión del contrato no era viable entre las partes o no había un acuerdo entre las partes, se podría también resolver el contrato, ¿no? Por una situación de fuerza mayor, ¿no? O sea, estos decretos se dieron de manera temporal, ¿no? En ese tiempo de la pandemia. Y opiniones respecto a otras modificaciones. Y esto es lo que señala el numeral 34.10 de la ley: cuando no resulten aplicables los adicionales, las reducciones y las ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones por hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas, nuevamente recalcando eso, que no sean imputables a ninguna de las partes y que permitan alcanzar la finalidad de manera oportuna y eficiente del contrato y que no cambien los elementos determinantes del objeto del contrato. No, esto es lo que debe de cumplir, o sea, estos parámetros son los que deben de cumplir, ¿no? Alguna de estas modificaciones, ¿no? Que no se sustentan en un adicional, en una reducción o en una ampliación, ¿no? En primer lugar, no la ordena la entidad, no la solicita el contratista o la puede solicitar, ¿no? Pero tiene que darse de común acuerdo. O sea, no es que la entidad ordene estas modificaciones, sino es de común acuerdo por hechos
que son posteriores a la presentación de ofertas, que no sean imputables a ninguna de las dos partes, ni a la entidad ni al contratista, y que tengan como finalidad que se alcance los fines del contrato de manera oportuna y eficiente y que no se cambien los elementos determinantes del objeto del contrato, ¿no? Respecto a otras modificaciones. Y a los contratistas, pues, lo que les interesa, ¿no?, es ejecutar el contrato sin inconvenientes, ¿no? Entonces, sabemos, pues, de que cuando yo pido una ampliación de plazo, ¿no?, lo hago con la finalidad de que no me apliquen la penalidad por mora. Esa es la finalidad de que yo pueda pedir una ampliación de plazo, ¿no? Pues se presentó un hecho por ahí que está determinando una paralización, ¿no?, o un retraso, y me veo en peligro de que la entidad pública me aplique la penalidad por mora. Entonces yo presento mi solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Pero también la normativa, ¿no?, prevé que se pueda solicitar la no aplicación de penalidades, ¿no? Y esto está en esta opinión se señala, ¿no? Dice, si bien la normativa de Consejo de Estado no ha regulado un procedimiento específico, formalidades o plazos a fin de calificar un retraso como justificado en el marco de una solicitud para no aplicación de penalidad por mora, la entidad puede basar su decisión no solo en el sustento presentado por el contratista, sino también en la opinión de la supervisión. O sea, existe la posibilidad de que un contratista pueda solicitar la no aplicación de penalidades, porque, repito, las penalidades solamente se aplican por retrasos injustificados. Entonces, si yo tengo justificación, estoy en todo mi derecho de decirle a la entidad pública, oye, no me apliques penalidades, ¿no? Y acá hay otra opinión también que nos habla de la calificación de un retraso justificado como supuesto para la no aplicación de penalidades, ¿no? Y miren lo que señala acá. Aun cuando la solicitud de ampliación de plazo de una obra fuera desestimada, en el caso de bienes y servicios igual, presenté mi solicitud de ampliación de plazo y la entidad no la aprobó, ¿no? Dice, el contratista puede solicitar la no aplicación de penalidad por mora, siempre que cumpla con acreditar de modo objetivamente sustentado que el retraso en la ejecución del contrato no resulta imputable a él. O sea, presenté mi SAP, mi solicitud de ampliación de plazo, la entidad me la deniega, yo puedo aún presentar una solicitud de no aplicación de penalidades. Acá está el sustento, por si acaso. Ok, entonces, hasta allí la exposición del día de hoy. En pantalla estamos mostrando el certificado digital al que tienen acceso los que nos están siguiendo por GoToWebinar. Los que nos siguen por Facebook Live y YouTube Live lamentablemente no van a tener acceso a este certificado. Por eso les recomendamos a los que nos están siguiendo por Facebook y YouTube Live que en los siguientes eventos se registren en nuestra plataforma oficial GoToWebinar para que puedan interactuar en el seminario, descargar el material complementario que les dejamos, las diapositivas entre ellos, y que puedan recibir el certificado digital de asistencia que emite esta plataforma que usamos nosotros, ¿no? Como ven en pantalla, este certificado no tiene número de horas, ni tiene firma ni sellos, así tal cual va a salir. Sin embargo, nosotros podemos emitir certificados para aquellos que lo requieran de manera opcional, ¿no? Pueden solicitar los certificados, la información les va a llegar mañana a su correo, ¿no? Puede ser un certificado por cada webinar, un certificado por los 12 webinars principales que ya hemos dictado, o un certificado por 12 webinars principales, 6 complementarios de los 12, ¿no? Y el desarrollo de algunos casos por el diploma Contrataciones Exitosas con el Estado, válido por 120 horas lectivas, ¿no? Los que no han participado en algún webinar en directo pueden complementarlo con los videos respectivos, ¿no? Solicitando el acceso correspondiente. Y la información del servicio de asesoría integral y cita fácil que les damos a nuestros clientes, ¿no? Por el cual nuestros clientes, a través de un contrato anual con un pago fijo mensual, pueden acceder a todos los servicios de asesoría que tenemos, tanto en la fase de
actos preparatorios en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato también. Por ejemplo, nuestros clientes, ¿no?, que han firmado han contratado este servicio de Licita Fácil, nosotros les resolvemos sus situaciones cuando tienen problemas de penalidades, ampliaciones de plazo, resolución del contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está incluido en un pago fijo mensual que tenemos con nuestros clientes. Con eso, dando los accesos a nuestra página web de compras estatales, el acceso a Licita Fácil. En esta página publicamos la información de nuestros seminarios, mi correo personal para los que deseen comunicarse conmigo, el correo de denuncias, los que tengan información de alguna irregularidad en una contratación para poderlo analizar y, de ser el caso, publicarla en nuestra página web, mi teléfono con WhatsApp y los accesos a redes sociales, ¿no? Acá en el acceso a YouTube encuentran los videos de los seminarios que hemos dictado y en el acceso a SlideShare los accesos a las diapositivas. Con eso les doy las gracias a los que nos han seguido por Facebook Live y YouTube Live, invitándolos al seminario de la siguiente semana, que es casos prácticos, sanciones a proveedores, y recomendándoles que participen a través de la plataforma oficial GoToWebinar. Gracias por su asistencia. Nos quedamos con los que están en GoToWebinar para la sesión de preguntas con 103 asistentes a esta hora. Bien, amigos, gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.